Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Mindsurf, este programa hecho por y para psiconautas. En esta ocasión Regina no nos puede acompañar, nos acompaña nuestro amigo Héctor García Rojas, quien es filósofo especializado en filosofía de la religión, compañero de armas en Vía Sinapsis, en la organización de los congresos universitarios sobre sustancias psicoactivas. Y vamos a estar el día de hoy, gracias, vamos a estar el día de hoy hablando pues acerca de la Navidad, acerca de esta temporada que obviamente se empieza a notar en cuanto comienza el mes de diciembre, las personas ponen sus arbolitos, las luces, etc. Y pues encontramos muchas relaciones de interés que vale la pena hablar acerca de las sustancias psicoactivas, los compuestos psicodélicos, las plantas sagradas para las culturas originarias y sobre todo cómo se relacionan sus usos con estas festividades, con la Navidad, porque aunque nos parezca extraño, existe un vínculo muy fuerte entre estas celebraciones y en sí con la práctica religiosa, entre las sustancias psicoactivas, las prácticas religiosas y en este caso específico las festividades navideñas. Así que bueno, Héctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, ¿no? Siempre es un gusto, ¿no? Acompañarlos y sí. charlar, ¿no? Sí, bueno, este día solo estamos nosotros, pero bueno, trataremos de que este programa valga la pena, llegue a la mayor cantidad de personas posibles y que se puedan llevar algo de aprendizaje. Entonces, para comenzar, para abrir el tema, vamos a escuchar un audio que es de Terence McKenna. Para quienes no lo conocen, Terence McKenna es probablemente una de las principales voces de la comunidad psicodélica, uno de sus principales representantes, lo que fue durante la década de los 80s y de los 90s. Y bueno, en este audio él hace una reflexión acerca de la Navidad y los psicodélicos. A partir de lo que escucharemos, dura solamente un par de minutos, lo vamos a hablar aquí y vamos a avanzar más en este tema. El audio está en inglés, pero no se preocupen, son solo 2 minutos y lo vamos a analizar aquí posteriormente por si alguien no puede seguir el ritmo. Pero bueno, vamos a escucharlo y ahorita continuamos. Way can be incorporated into our culture without us even realizing it, and is provided by discussing Amanita muscaria. If you go to the Encyclopedia Britannica and you look up Santa Claus, they'll tell you that it has to do with St. Nicholas, and it started in the 11th century. But when you look at the Santa Claus story, it's a perfect mythologium to analyze from this point of view, because look what's going on with Santa Claus. First of all, Santa Claus's colors are red and white, the colors of the Amanita muscaria, for sure. Santa Claus lives at the North Pole. What does this mean? It means that Santa Claus lives at the Axis Mundi, where Yggdrasil, the magic world ash of Welsh mythology, has taken root. Santa Claus flies. This is what shamans do. Santa Claus is the master of the reindeer, the animal most associated with the Amanita muscaria. Santa Claus is aided in his work by troops of elves. And what is the work of Santa Claus? To build toys for children. Remember the DMT thing saying, look at this, look at this. Well, those were off-duty elves, clearly. So here are all the motifs, and I believe that for children in our culture, that all the Christer stuff is not what Christmas is about. Christmas is about standing in front of the tree on Christmas morning with the gifts arrayed and the twinkling lights on. Well, that tree is the tree that the Amanita muscaria forms its symbiotic relationship to. It's always spruce or pine that it has a mycorrhizal relationship to. So the number of motifs relating Santa Claus to a cult of Amanita muscaria, there's almost nothing but relational motifs there, and yet if you suggest this to people, they just back away in horror, you know. Bien,
Creo que hasta ahí, ese era el audio, ¿no? Bueno, si entienden inglés, aquí ya se dijeron muchas cosas, lo suficientes como para hablar el resto del programa. Pero bueno, algunos de los puntos importantes, y ahorita los podemos hablar más a profundidad, Héctor. Ujú. Primero, la relación, o sea, esta conversión del personaje de Santa Claus, originalmente inspirada en la figura religiosa de San Nicolás, ¿no? Ujú. Pero que guarda una reminiscencia con el chamanismo, particularmente con el chamanismo siberiano. Claro, claro. Inclusive si pensamos, por ejemplo, eso no lo menciona Terence, ¿no? En la figura de Nicolás de Bari, ¿no? Ujú. ¿Quién fue Nicolás? Nicolás de Bari es La personaje el que el personaje que inspiró San Nicolás, a San ¿no? Nicolás, ¿no? Uno de los relatos de, digamos, de los milagros de Nicolás de Bari Ujú. es un enfrentamiento que tiene con la diosa Artemisa, ¿no? Ok. La diosa Artemisa se aparece en medio de un barco tentando, con sus artes a unos marineros, y después se aparece Nicolás de Bari, ¿no? Asustando a Artemisa, ¿no? Ok, defendiendo. Defendiendo, ¿no? Ajá. A estos marineros Ajá. que se habían convertido al cristianismo, Ok. ¿no? Y después tanto Nicolás desaparece, ¿no? Digo, un fenómeno que se ha vinculado tanto a éxtasis místicos como a éxtasis chamánicos, ¿no? Que es el Ok. de la bilocación, ¿no? Ok, ok. Transportarse, aparecer en Transportarse un para lugar. enfrentamiento con espíritus, con dioses de otra cultura. O sea, hablamos de que San Nicolás fue más allá de la liturgia, fue un personaje cuyas características son eminentemente chamánicas, podríamos Chamánicas, decir. exactamente. Ok, eso es un punto muy importante. Lo otro que menciona Terence y que asocia los colores navideños, por ejemplo, con la mitología chamánica, es precisamente el rol que cumple la manita muscaria, ¿no? Es decir, los colores que utiliza Santa Claus, rojo y blanco, vamos, dentro de la comunicación moderna se entiende que esos colores fueron usados por Coca-Cola, por Sí. ejemplo, para subirse al motivo navideño. Pero bueno, más allá de eso, son los colores que tiene la manita muscaria. Para quienes no sepan, la manita muscaria es un hongo eh, que que crece en diferentes tipos de ambiente. Pero lo interesante aquí es que es un hongo típico de la zona de la región de Siberia, que es precisamente una región que es de donde proviene el propio chamanismo. O sea, la palabra chamán es una palabra siberiana, que hoy en día la utilicemos indistintamente para referirnos a chamanismo sudamericano o a diferentes formas de culturas originarias, digamos, no quita que el origen de esa palabra venga de Siberia. Y que hay que tener algunas precisiones, ¿no? Porque no todo es chamanismo, ¿no? Sí, se ha vuelto un término genérico Sí, para meter genérico. muchas cosas dentro de eso, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de los colores rojo y blanco con los que Santa Claus es frecuentemente representado. Está el tema del Polo Norte. Aquí Terence mencionó algo muy interesante. El Polo Norte se asocia con el Axis Mundi, y particularmente dentro de la mitología escandinava, con lo que sería Yggdrasil, que es el árbol del conocimiento, equivalente al árbol de la vida de los hebreos, pero este es un árbol de los nórdicos. Y otros puntos o sea, este árbol es como el lugar del que emana la propia cosmovisión. Entonces, no es casualidad que Santa Claus esté ubicado en ese lugar preciso del mundo. Y otras cosas súper importantes, ¿no? Santa Claus es el maestro de los renos, ¿no? Los renos de entrada, son un animal de poder dentro del chamanismo, sobre todo dentro del chamanismo siberiano. Es muy común, si ustedes buscan fotografías de chamanes siberianos, es muy frecuente que vean que aparecen junto con renos, ¿no? Y además se sabe que los renos comen a manitas. De ahí viene la famosa leyenda de Rodolfo el reno, ¿no? Se le pone la nariz, se le enciende, se pone roja, y eso le permite que Rodolfo vaya adelante de todo el grupo de renos y él sea el que va alumbrando, ¿no? Entonces, aquí puede encontrarse también una reminiscencia al pensamiento psicodélico, en el sentido de que te va a hacer ver, te va a hacer ver, va a alumbrar, va a arrojar luz, ¿no? Eso es también una cuestión muy, muy importante. Y la otra que se menciona, creo que estarás de acuerdo, y aquí podemos incluso ahondar, es el tema de los elfos, los duendes, que en la mitología moderna, occidental, pues son los compañeros de Santa que le ayudan a fabricar los juguetes para los niños, pero que dentro de la mitología siberiana, los duendes y estos espíritus, los elfos, están ahí presentes, y sobre todo dentro del fenómeno que ocurre
con la dimetiltriptamina, Sí. con el DMT. Claro, además de que los duendes siempre han sido asociados, ¿no? Elfos, duendes, ¿no? A hongos, ¿no? Claro, claro. Es una asociación muy común, ¿no? Se les llama también a veces duendes, ¿no? Sí. Alicia en el País de las Las Maravillas, Maravillas, por ejemplo, todas claro. estas representaciones infantiles es muy común. Que están ahí en el folclore, Ajá, ¿no? en el imaginario, ¿no? En el Están ahí. imaginario, en este caso europeo, ¿no? Que es el de la Navidad. Sí. Y luego tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, hay un antropólogo, John Rush, quien explica que en las prácticas chamánicas siberianas, el hongo, la manita, se recoge justo antes del solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, y para secar estos hongos se dejaban justamente al lado de la De la chimenea. chimenea, claro. Y eso explicaría un poco esta dinámica de Santa Claus de meterse por las chimeneas, de dejar los regalos colgando de un calcetín y todo eso. O ¿no? lo que describe Hoffman también, ¿no? En Plantas de los Dioses. Sí, si no mal recuerdo es Hoffman. Si no hay otro texto, ¿no? ¿Qué Se llama, describe Hoffman? yo no me acuerdo si en Hoffman hay otro Ajá. que se llama Astroarchaeology, ¿no? Paso después bien la referencia, que es tras la recolecta de los hongos, estos hongos se dejaban secar en los árboles, ¿no? Ujú. En los pinos, sobre Ujú, todo. en los pinos, exactamente. Sobre todo, ¿no? Como un buen lugar para poder clamar el hongo, dejarlo secar, porque además es mucho más cómodo transportar el hongo seco, Ujú, ¿no? claro. Sobre todo la manita. La Que manita. la manita no se puede comer, a diferencia de los hongos y los cibios, que sí los puedes agarrar crudos, la manita tiene que pasar por un proceso de curado en el que se suele poner cerca del fuego, que se seque y todo esto va a cambiar los componentes químicos. ¿no? Claro. Se va a perder muscarina, ¿no? Ujú. El ácido isoboténico va a producir mucimol, ¿no? Ciertos aspectos de la química del hongo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Lo que ya mencionábamos, ¿no? Aparece representado en relatos de la cultura popular, como puede ser Alicia en el País de las Maravillas. Eso es muy interesante. Por ejemplo, Stanislav Grof, que es el padre de la psicología transpersonal, hizo un estudio, lo pueden encontrar en internet. Si ponen Stanislav Grof y Alicia en el País de las Maravillas, les va a aparecer. Es todo un estudio, de acuerdo a la psicología transpersonal, en el que él analiza el proceso del viaje de Alicia y descubre que son las mismas etapas que aparecen representadas durante un viaje psicodélico. Entonces, lo que Grof postula es que todos estos relatos que forman parte de nuestra cultura popular y que están tan arraigados que ni siquiera los cuestionamos sus orígenes, en realidad muchas veces guardan información concerniente a estados de conciencia que hoy en día menospreciamos. ¿no? Claro. Ok. Bueno, luego también sería interesante hablar cómo la figura de Santa es satanizada. ¿no? Pasa por un proceso de satanización y después de este proceso de satanización nos queda la versión de Santa Claus light, ¿no? Edulcorada, ¿no? que es la que tenemos hoy en día, que es pues totalmente vacía y alejada de lo que el digamos mito. de su origen, ¿no? Claro. Digo, eso pasa con casi cualquier cosa. ¿no? Casi cualquier cosa, ¿no? Además, de los otros aspectos interesantes es que inclusive si lo pensamos no con la figura de Santa, ¿no? Sino directamente con la figura crística. ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? sí. Y tan solo la relación que tiene la Navidad como evento social implica necesariamente la embriaguez. ¿no? O sea, es un estado de conciencia alterado, claro, ¿no? Claro. La ebriedad, ¿no? Conocida, y que además en otras épocas, ¿no? En las cuales nosotros como humanidad éramos menos consumidores, era más fácil sugestionarnos, ¿no? La potencia que tiene el alcohol ahora, ¿no? No se compara a lo que, aunque era alcohol menos potente, podría haber generado, ¿no? En épocas anteriores, ¿no? En donde la vida era de otra manera, de entrada, pues menos consumidora, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, de acuerdo a lo que estás diciendo, entonces podríamos decir que no puede haber, o más bien, dentro de la mentalidad de las culturas antiguas, el contacto con lo sagrado forzosamente, podríamos decir, está ligado con estados alterados de conciencia. O sea, es imposible concebir un proceso de conexión con la divinidad en una cultura antigua sin entender los estados alterados. De conciencia. Sí, exactamente. En ese sentido, el enteogenismo es fundamental, ¿no? No solo en términos de que la planta sea psicoactiva, ¿no? Sino que la planta es el medio con el cual, digamos, se manifiesta o se hace presente ese momento de unión con el mito, ¿no? Claro.
Va a ser muy interesante que en el siguiente bloque, por ejemplo, podamos ya no solo hablar únicamente de Santa Claus y de la Navidad, sino que también podamos entrar en este aspecto del cristianismo, porque evidentemente está muy relacionado con lo que en teoría ocurre el 25 de diciembre, ¿no? Entonces, antes de irnos al corte, nada más una última frase de este antropólogo John Rush que estaba hablando acerca de la figura de Santa Claus, y él dice, Santa Claus es la contraparte moderna de un chamán. Es una persona que consume plantas con cualidades alteradoras de la mente y hongos para entrar en comunicación con el mundo espiritual. Entonces podemos ver que lo que estamos comentando acá no está traído de los pelos, sino de que hay académicos, hay investigaciones que muy claramente referencian la figura del chamán con la figura de Santa Claus. San Nicolás. Así que bueno, vamos a un corte y en un momento continuamos. Ok, estamos aquí de vuelta. Y en este primer bloque fue como una introducción muy general al tema de la Navidad y cómo se relaciona con la manita, con el chamanismo siberiano, cómo estas fiestas que normalmente no nos interesan sus orígenes, pues se encuentran muy relacionadas con estos estados y como nuestro amigo Héctor nos estaba hablando acerca de cómo entender esos estados forzosamente implica eh, ponernos en el lugar de culturas que tenían perfectamente integrados estados alterados de conciencia, pero dentro de un sistema, dentro de un marco simbólico que les permitía entender estas experiencias de una manera muy distinta a como lo hacemos nosotros.
Em, y esto lo traigo a colación porque por ahí de los años 70, justamente en 1970, aparece un libro, se publica un libro llamado The Sacred Mushroom and the Cross, el hongo sagrado y la cruz. De hecho, están rotando varias imágenes, gracias, están rotando varias imágenes ahorita en pantalla y entre esas imágenes está la portada del libro. Pero bueno, este libro es importante y justo hice el comentario anterior porque ocurre que fue producto de una teoría, de una hipótesis hecha por un filólogo, historiador del arte, uno de los traductores de los manuscritos que se encontraron en Qumran. Nagamadi, en Qumran, ¿sí? Sí. Los manuscritos del Mar Muerto, que son estos evangelios apócrifos, ¿no? Del cristianismo. John Allegro fue uno de sus traductores y después de leerlos e investigar mucho sobre estos textos, él llegó a la conclusión de que la figura de Jesús, esto es discutible, por supuesto, pero él llegó a la conclusión, de acuerdo a su investigación, de que la figura de Jesús no tenía rigor histórico y de que era más bien una construcción basada en una serie de enseñanzas que los hebreos recibieron por parte del consumo de Amanita muscaria. Entonces, la teoría de Allegro básicamente sugiere que la figura histórica de Jesús es una especie de codificación para que no se sepa acerca de un hongo que tuvo un papel ultra relevante en el desarrollo de la cultura hebrea y que es básicamente la manita muscaria. Entonces otra vez nos remite a este punto de qué es lo que pasaba con la manita muscaria, qué es lo que pasaba con las antiguas religiones. Héctor, ¿puedes platicarnos un poco de esto? Claro, se sostiene sobre todo en una idea, digamos, Jesús sería el misterio, ¿no? Lo que no podemos conocer, ¿no? De la revelación cristiana. Y en este sentido es muy similar a lo que pasa con los hongos, ¿no? O sea, con muchos hongos en muchas culturas, no solo hongos, digamos, muchos de los enteógenos. Aquí, por ejemplo, que se llaman niños santos. Niños santos, o sea, es un tabú hablar del hongo. Entonces se refiere al hongo a partir de un mito, ¿no? Y nunca se habla de él, ¿no? Es lo que nadie comenta, pero porque es el misterio, es para unos cuantos, para los iniciados, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque al parecer hay una constante en las religiones, y es que están muy ligados, ¿no? Casi cada dios tiene una planta, ¿no? Entendiendo que para muchas culturas, para las culturas antiguas, digamos, la diferencia entre planta y hongo no es muy clara, ¿no? ¿No? Los consideraban digamos, dentro de un mismo orden biológico, ¿no? Aquello que crece de la tierra, sí. ¿No? Entonces, por ahí podemos irnos acercando al origen de la tesis de Allegro, ¿no? Lo que hace que se aviente a decir algo que en su momento fue tabú, ¿no? Sí, por ahí de hecho tenemos la imagen también, ahí está, es justo esa. Esa imagen está es un fresco en una iglesia en Francia, no recuerdo el nombre y aparte está en francés y no sé francés y no me voy a arriesgar a hacer el ridículo queriendo pronunciar algo en francés. Pero bueno, el punto es que ha habido mucho debate. Esa imagen es una de las imágenes más antiguas. Románica. Ajá, o medieval. Sí, por eso, no sé. Medieval, románico, el periodo románico. Y es muy interesante porque Allegro sostiene que esa imagen es directamente la manita muscaria. Pueden darse cuenta porque tiene la parte de arriba el sombrero rojo, tiene estos puntitos blancos. Aparece asociada a esta escena del Génesis, en donde la serpiente se le aparece a Adán y Eva. De hecho, pueden ver a Eva a la derecha y pueden ver a la serpiente trepando por el tallo del hongo. Sin embargo, otros investigadores, como por ejemplo Robert Gordon Wasson, que fue el descubridor, digamos, de los hongos silocibios en la Sierra Mazateca, él sostiene que de hecho no es una representación de un hongo y que de hecho es una representación de un árbol. ¿Por qué? Porque el argumento que Wasson utiliza es que pueden ver en la imagen que tiene ramas. Y Wasson dice, si hubieran querido retratar un hongo, no hubieran empleado ramas. También Wasson ataca mucho a Allegro porque dice que Allegro no era un etnomicólogo, sino un historiador del arte. Pero bueno, lo que veníamos platicando era que también Wasson tampoco era un etnomicólogo, era un banquero. Entonces, ni a quién irle, ¿no? Hay mucha polémica en todo eso. Lo cierto es que también hay muchos historiadores del arte que afirman que esa manera de dibujo era una forma de dibujo indiferenciada para, un poco lo que mencionabas, indiferenciada para hongos o para plantas. ¿Tú qué piensas con respecto a esta polémica entre Wasson y Allegro? ¿Cómo ves sus tiros? Pero, por ejemplo,
o sea, y es interesante porque sabemos que Allegro le escribió varias veces a Watson, ¿no? Buscando de alguna manera su apoyo, porque no solo por parte de Watson, sino en general por una amplia comunidad de académicos, filólogos sobre todo. Varias de sus tesis, ¿no? de Allegro eran bastante osadas, ¿no? Estamos hablando de un tema tabú, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no? Tratar de pensar o juntar la figura de Jesús con la de un enteógeno. Claro, ¿no? sí. Y sin embargo, el mismo Evangelio tiene elementos que nos dicen lo contrario, ¿no? Tan solo el hecho de que consagre vino, ¿no? Claro. El vino también como otro vehículo, ¿no? De comunión con lo sagrado, ¿no? Sin embargo, pues digamos, probablemente se metió con las creencias de Wasson, ¿no? Y Wasson no se dio la oportunidad de pensar, ¿no? La posibilidad de que la tesis de Allegro fuera correcta. Y lo mismo pasó, fuera en la comunidad científica, ¿no? Claro. Y que ahora hemos ido revisando, sobre todo gracias a estudios de arqueología, ¿no? Hemos adentrado en manuscritos gnósticos y viendo que inclusive pervive en varios momentos de la historia y también desaparece el consumo de hongos, ¿no? A lo largo también de la religión europea, ¿no? Y eso pasa mucho con la manita particularmente, porque, o sea, si ustedes prueban, o sea, no recomendamos que prueben la manita porque es muy riesgoso, o sea, a diferencia de un hongo psilocibio que tiene un porcentaje de riesgo muy bajo, la manita, por uno de sus componentes, que es el ácido iboténico, sí tiene un determinado nivel de toxicidad. Por la muscarina. Y el ácido iboténico también es tóxico. De hecho, el proceso de calentar o de quemar un poco el hongo es precisamente para convertir el ácido iboténico en muscarina. Ahora, se han hecho incluso estudios adentro del laboratorio, digamos, entornos cerrados, donde la muscarina no muestra psicoactividad. O sea, hay personas que han probado la muscarina y no tienen psicoactividad. Entonces, eso lleva a esta especulación de cómo es posible que la manita estuviera ligada a estados tan trascendentes cuando en realidad su fenomenología no es estrictamente psicodélica, es más relacionada a un estado de ebriedad más que a un estado visionario psicodélico enteogénico, ¿no? Claro, también esto nos lleva al ámbito de... Hay dos opciones. Uno, que no, seguimos sin identificar cuál es el componente activo de la muscarina, ¿no? Esa puede ser, ¿no? Otros apuntan a que es el mucimol, ¿no? Que es el propio ácido isoboténico. Y la otra es también lo que se conocen como técnicas de meditación, ¿no? Las llamadas técnicas de éxtasis, las técnicas chamánicas también, ¿no? ¿no? Que se integran, ¿no? al consumo de psicoactivos, ¿no? Como una forma para potencializar los efectos y también generar estados sugestivos donde se presentan, ¿no? Imágenes, claro, y se puede revelar el misterio, ¿no? Claro. Sí, de hecho, en el congreso pasado tuve la oportunidad de participar con una ponencia sobre el uso del cannabis dentro de culturas que tenían ciertos sistemas ocultistas, y una de las claves en estos procesos es justo ese fenómeno que nosotros conocemos como pareidolia, esta cualidad de encontrar formas en lo amorfo, ¿no? Como quedarte viendo una nube y encontrar la forma de pato y ese tipo de situaciones, es uno de los principios que se utilizaba, que todavía se utiliza como una especie de hermenéutica de las visiones, ¿no? O sea, cuáles son esas formas a las que te remite, pero todas esas formas están encausadas por una búsqueda mágica, que es lo que diferencia un uso enteogénico de un uso no enteogénico. Entonces, claro, cuando alguien como Allegro quiere poner en juego una situación tan delicada, porque ya no es hablar únicamente de los chamanes en el Amazonas tomaban ayahuasca, sino que directamente está metiéndose con la figura religiosa más importante para toda la cultura occidental, ¿no? Y no está diciendo ni siquiera Jesús usaba hongos, está diciendo no, Jesús era un hongo. Y lo que conocemos por Jesús es una codificación como tal, ¿no? Entonces, ciertamente los hebreos eran una cultura que estaba en contacto con estos estados, ¿no? A través de una de sus sectas, de una de sus líneas, que son los esenios. Los médicos. Eran expertos en estados de conciencia, eran expertos en los sueños, eran los únicos de los hebreos que estaban interesados por la astrología, ¿no? Era el cuerpo hermético, ¿no? Sí, claro, digo, además de que hay otras escuelas de hermetismo hebreo, y estamos hablando del siglo, o sea, de los
de los siglos III antes de Cristo, los primeros 3 siglos, ¿no? En Oriente Medio, ¿no? Es un hervidero de tradiciones mistéricas, consumos de plantas, Sí. ¿no? Que Entonces, hoy en día ni sabemos y que hasta, por lo que sé, últimamente las teorías de Allegro están cobrando fuerza. O sea, sí, cada vez hay más académicos interesados en lo que él comentó. Por ahí me viene a la mente este profesor de psicología de la Universidad de Jerusalén, Benny Shannon, que hizo tiene una hipótesis. Básicamente el tipo dice que cuando en esta escena del Éxodo, cuando Moisés encuentra el arbusto ardiendo y empieza a hablar con el arbusto que en realidad es Dios, pues en realidad este arbusto era una especie de acacia, que es un árbol rico en DMT, en dimetiltriptamina, y que en realidad cuando este árbol estaba ardiendo era muy probable que restos de esta combustión estuvieran llegando, entrando en el organismo de Moisés, y de que ahí se habría producido un estado visionario producto de el arbusto ardiendo. claro, o por ejemplo, no sabemos, ¿no? O sea, pues, suponemos, ¿no? Lo que veníamos hablando, ¿no? Ujú, Lo que se especula como el Canem Bosm, ¿no? ujú, ¿No? ujú. Sí, perdón por mi hebreo. Mi hebreo Mi antiguo. hebreo antiguo, ¿no? Es malísimo, ¿no? Que se ha especulado, ¿no? Que pueda ser cáñamo, ¿no? Sí. Y que se ha traducido, ¿no? Como cáñamo aromático, caña aromática. No lo sabemos, Ujú, pero lo que sabemos es que tenía un uso en los rituales, ¿no? ujú. Como aceite de De bautizo, un bautizo. aceite iniciático, podríamos decir. Exactamente, ¿no? Es decir, esto nos empieza a hablar ya de usos enteogénicos, ¿no? Claro, ¿No? claro. Aunque no sabemos propiamente cuál es el compuesto activo, o realmente Sí. si se trata del cannabis, ¿no? Sí, por ahí hay varios filólogos que apuntan a que esa es la conexión. Lo que sí es cierto, y que probablemente tendría una relación si esta hipótesis es verdadera, es que Israel es uno de los países que está ahorita a la vanguardia de la investigación con cannabis. O sea, Mm, realmente las universidades de Israel están invirtiendo una muy buena cantidad de recursos en precisamente llevar a cabo investigaciones y estudios. Quizá por ahí un gen ujú, enteogénico claro. todavía. Claro, lo que pasa es que además la relación que ha tenido, sobre todo el judaísmo como base sobre todo de la religión occidental, es que sí tiene cierta reserva con los estados de ebriedad, ¿no? Ujú, ¿No? Tiende, aunque tiene grandes momentos de éxtasis, ujú, ¿no? Festivo, ¿no? De vinculación a partir de estados de ebriedad, también hay una tendencia, ¿no? A la sobriedad, a los estados más meditativos, ¿no? Y sobre todo a condenar usos que ujú, consideran idolátricos por ser las plantas, ¿no? Los ujú, enteógenos ujú, de todas las demás culturas, ujú. ¿no? Pero ¿no crees que eso es como una consecuencia de la institucionalización de una religión? O sea, si volviera, lo mismo ocurre con el budismo es muy, muy reacio de hablar de plantas y tal, pero cuando tú te vas al budismo Theravada, que es la forma chamánica de budismo, ellos utilizaban un montón de plantas, al Mm. igual que los tibetanos. Entonces, te pregunto, tú como filósofo de la religión, ¿no consideras que estas resistencias son producto de una institucionalización de la religión más que del núcleo religioso como tal? Digamos, es que se va jugando en ambos sentidos. Está por un lado la institucionalización, pero es que esta institucionalización también digamos, producto de una resistencia frente a los vecinos, ¿no? Frente a la religión del vecino. Ok. Entonces, por eso surge mucho de la negación de Ujú, los rituales, ujú, de los usos que pueden tener ciertas sectas, ujú, ¿no? Y los vecinos, aquellos lugares, ¿no? Sobre todo en los sectarismos, donde podría verse permeada por la influencia extranjera, ¿no? Son religiones que de alguna claro. manera buscan la pureza de su propio credo Y competían entre sí. y competían entre sí. Y eso es quizás algo que también pasa hacia el cristianismo, no, no quizás pasa en el cristianismo, ¿De qué forma? por un lado está la tendencia a sectarizarse, a Ujú, permearse de otros conocimientos religiosos, y por otro lado, diferenciarse de las religiones paganas, de las religiones claro. extrañas o extranjeras, ¿no? Ujú. Creando la idea de Una una sola religión verdadera. verdadera y una sola comunidad a partir de unos cuantos sacramentos, ¿no? Ujú, De ahí la necesidad de ir cortando otros usos, ¿no? Que no fuesen los de ciertos sacramentos, en este caso el vino en la comunión, pero que de todos modos se habría permeado
en distintos momentos de su historia, con prohibiciones y también permisiones, ¿no? Porque, vaya, son más de 2000 años de Claro, una religión, ¿no? claro. Creo que podemos seguir profundizando con eso en el siguiente bloque. Nos vemos un corte y en un momento continuamos. Sí, esa parte es importante. Bueno, seguimos aquí hablando de la Navidad, de los estados de embriaguez, los estados visionarios, las plantas psicodélicas y las culturas antiguas. Bueno, Héctor, nos estabas platicando acerca de esta travesía que tiene un poco la cultura hebrea, primero con el cannabis y después como otras culturas orientales pues tuvieron formas de aproximación similares, por ejemplo con el caso del té. ¿Puedes un Sí, poco darle claro, continuidad a eso? claro, claro, lo que veníamos discutiendo, ¿no? Es decir, hay momentos de rechazos a la planta del otro, ¿no? Ujú, Como un rechazo a la religión del otro, ¿no? claro. Que es lo que veníamos platicando respecto al té en el budismo, ¿no? Que, bueno, primero respecto al cáñamo en el budismo, ¿no? Que frente al tantrismo, frente a las formas tántricas, ¿no? Que es, digamos, de fuerte influencia shivarista, ¿no? Más hindú que el Más hindú que el budismo budismo convencional. Ujú, convencional que conocemos, que es más de tipo tibetano, ujú. aunque tiene fuerte influencia tantra.
no solo en el tantrismo, en el shivarismo, ¿no? Una de las plantas con las cuales se vincula con la divinidad es el cannabis, ¿no? También las daturas, ¿no? El sexo, ¿no? Y Cualquier cosa que genere psicoactividad, ¿no? Psicoactividad. Y que generó, sobre todo en el budismo de corte mahayana, ¿no? Cierto rechazo, ¿no? Como forma de rechazo al tantrismo, ¿no? Rechazo al cannabis, ¿no? Y que sin embargo, por ejemplo, en la evolución del Mahayana, no vemos en casos como en el budismo Zen, en el budismo Chan, en varios poetas, un regreso, ¿no? A este enteogenismo, ¿no? Pero a partir de una figura mucho más sutil que sería la del té, ¿no? La ceremonia, sobre todo la ceremonia del té, ¿no? Ya no tanto en la producción de un estado, digamos, psicodélico propiamente, pero sí en un estado estético muy profundo, ¿no? Donde intervienen tanto toda una cosmovisión, una práctica meditativa, Claro. el consumo de una sustancia, ¿no? En este caso un estimulante, ¿no? Y una puesta en escena, ¿no? Como vía de acceso a un estado trascendente. Y ahorita en el corte incluso te hacía la referencia de que puede ser un equivalente de lo que en nuestro continente ocurre un poco con las ceremonias de cacao, ¿no? Que si bien no son estados psicodélicos per se, como puede ser un viaje de ayahuasca, con todos estos elementos, una cosmovisión, etcétera, una puesta en escena, sí se obtiene una experiencia que con todas las letras puede encuadrarse como una experiencia enteógena, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Igual lo que mencionaste otra vez acá del Mahayana, pues podemos encontrar nuevamente analogías con el cristianismo, o sea, entendiendo que el Hinayana o el Theravada es la forma antigua, tántrica de budismo y el Mahayana viene a ser esta escuela que se autonombra como la forma superior de conocimiento, podemos encontrar un equivalente con el caso del cristianismo primitivo, los primeros 3 siglos de cristianismo, donde ya vimos que de acuerdo a un montón de investigadores hay evidencia de uso sacramental de estas sustancias, con lo que ocurre a partir de Constantino, que es ya esta estructura litúrgica, formal, rígida, en la cual todo queda en pan y vino, y ni siquiera se lleva al estado de embriaguez en el que el vino tendría que ponerlo, ¿no? Claro. Pero sin embargo que sigue estando ahí la presencia del vino como elemento simbólico. Como elemento simbólico, ¿no? Porque a veces el símbolo sí por sí mismo es poderoso, ¿no? Sí, no, sí, no hay que restarle sí, no, la capacidad del símbolo de interferir, ¿no? En la conciencia y generar estados. Es un plano, o sea, es un estado de plano, conciencia, así ¿no? como lo real es lo real, el Simbólico tiene su plano, ¿no? Exactamente. El plano simbólico. Sí, entonces también igual teníamos varias, bueno, no sé, podemos ir comentando así un poco las imágenes para ir recapitulando un poco. Por ejemplo, tenemos el árbol, ¿no? Ahí podemos ver el árbol, cómo se asocia con la manita, ¿no? Toda esta idea de las esferas navideñas, ¿no? Que nuestras mamás ponen en el árbol y tal, pues en realidad tiene una correlación con la manita. También tenemos otras imágenes donde podemos ir viendo, bueno, ahí cómo crecen los hongos al pie, cómo están relacionados con los regalos, esto que mencionaba Terence McKenna, ¿no? Los duendes fabrican objetos. Esto es muy interesante, o sea, si tú entras a una... vamos a volverlo quizá un poco más personal esto. ¿Tú has tenido experiencias con dimetiltriptamina? Sí. ¿Has estado en contacto con estos duendes que aparecen en estos reinos etéreos? Pues no sé si eran duendes, ¿no? Eran algo. Ok, es interesante porque estos seres son seres pequeños, ¿no? Yo sí los he visto, hasta me sé los nombres de varios. Son seres pequeños que siempre o casi siempre están creando cosas, están construyendo, ya sea con sus manos o ya sea con la mente o ya sea a través de la palabra, a través de la vibración, de la frecuencia. Son seres que materializan cosas. Entonces el hecho de que Terence McKenna haya mencionado esta analogía de los duendes que fabrican juguetes con estos duendes que habitan los espacios triptamínicos, los espacios visionarios, es muy relevante porque en ambos casos son seres que producen objetos y que te los obsequian, ¿no? En un montón de experiencias con ayahuasca, con hongos psilocibios, con diferentes sustancias, podemos encontrar evidencia anecdótica de personas que reciben regalos por parte de estos seres, que intercambian comunicación. Y bueno, eso también es un tema importante porque
pues volvemos a lo mismo. Estos hongos estuvieron presentes en los primeros años del cristianismo, estuvieron incluso presentes en la Edad Media, por eso es que los vemos Sí. representados en arte de esa misma época, incluso en arte renacentista. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Quizá podemos dedicar los últimos minutos del programa a explorar un poco esa Claro. parte, ¿no? Claro, primero pues está la noción de regalo, ¿no? Es decir, aquí el regalo emulando algo que es tanto un efecto visionario, ¿no? Como también el acto de comunión, ¿no? En este caso Ujú. del enteógeno, ¿no? Ujú. Y lo otro, que es un poco lo que habíamos ido mencionando de estos, digamos, momentos de rechazo del enteógeno con momentos de asimilación del enteógeno. Ujú. En el caso europeo, que es es donde nos aparece con mayor claridad, ¿no? Ujú. Como bien mencionas, ¿no? Todas estas representaciones medievales del uso de hongo, al mismo tiempo satanización del uso de hongo, ¿no? Ujú. Y está el Coder Platzer, ¿no? El Paris Platzer, ¿no? Que es además exquisito, ¿no? ¿Qué es un códice? Es un, bueno, o sea, se le llama códice, ¿no? Porque pues es códex, ¿no? Se les Ujú. llaman códex a estos libros medievales Ujú. tan grandes, ¿no? Ujú. Que es, de hecho, donde mayor iconografía de hongo tenemos, ¿no? Ok, ¿y qué nos dice acerca del uso de ese hongo De ese en sus hongo, códices? bueno, por ejemplo, este códice es la Biblia, ¿no? En varios momentos, o sea, alternado con otros textos de teología, ¿no? Ok. ¿no? Pero donde nos van relatando varios pasajes bíblicos, ¿no? Ujú. ¿no? Como manifestaciones del hongo, ¿no? ¿Puedes contarnos así algún pasaje? Hay un pasaje, ¿no? Está la ilustración, en la cual aparece el Génesis, ¿no? Aparecen los distintos momentos del Génesis, pero se intercambia la figura del Padre Creador por la de Cristo. Ujú. Y en una de las escenas está Cristo, revela su manto, y en su manto aparecen una manita muscaria, un hongo silocibe, otro hongo que Desconocido. no recuerdo el otro tipo de hongo, y una representación de la amapola como si fuese un hongo, ¿no? Ok, ok, O sea, ok, un cóctel. un cóctel, Ajá, un coctelazo, ¿no? O sea, como bueno, digamos, o ajá, sea, dentro de los regalos de la creación, ¿no? ajá. ¿no? Creo que es como el cuarto, es la cuarta escena, y donde vuelve a aparecer ahora como la escena de la caída, ¿no? Cuando, cuando Eva consume el hongo, pero vuelve a aparecer Cristo junto al hongo, Ok, ¿no? Y después donde aparece con Adán, ¿no? Y aparece la caída por producto de haber comido del árbol del conocimiento del claro, bien y del mal, claro. que es el hongo, que es también una figuración de Cristo. Ujú. ¿No? O sea, es, Eso es, a mí me suena totalmente gnóstico. O sea, para los gnósticos, incluso ellos hablan acerca de que la figura de la serpiente es en realidad Sofía, que vendría a ser una manifestación de lo femenino basada en la misma esencia de Cristo, ¿no? Vendría a ser la contraparte femenina de Cristo. y otra de las escenas de ese códice así que también es espectacular, está Cristo dando un sermón, es el sermón de los En la pan, montaña. el de la montaña, ¿no? El de los panes, Ujú. ¿sí? El de los panes Los los pescados. pescados, están los apóstoles, está el gentío, él está sobre una montaña y la montaña está llena de hongos, Ujú. así, hongos por todos lados. Wow. O sea, realmente más explícito no se puede ser. Ajá, sí, no, Sí, o sea, es un códice precioso en ese ujú, sentido, ¿no? claro. Tanto en términos como estilísticos, ¿no? Como la simbología y lo que nos puede permitir para el estudio, sobre todo etnobotánico, Ujú, o una historia de la ujú, botánica europea, ¿no? De la botánica cristiana, ¿no? O sea, estamos hablando de un libro que se hizo en un monasterio. claro, O sea, esto ya no es solo el uso popular de claro, los hongos, del que podemos hablar, claro. sino estamos hablando de un uso dado en el seno de los Y monasterios, dentro perfectamente del reconocido por ellos. reconocido por ellos, a lo mejor no públicamente por la Ajá. iglesia, pero sí dentro de prácticas no del todo populares, mistéricas, al interior Y es que eso es interesante, de porque las cuando órdenes. hablas de esto casi siempre, o traes a colación un evangelio apócrifo, el argumento casi siempre es, bueno, es que por esas cuestiones esto era apócrifo, eso es lo que te dice Ujú, un ortodoxo, ¿no?
Sin embargo, aquí, en estos casos de estos códices, no estamos hablando de cosas que siempre han sido apócrifas, sino que están aceptadas como Sí, tal dentro de la iglesia. Lo que pasa es que son cuestiones que no se conocen. Digamos que a la forma actual de la iglesia no le interesan, no le interesa para nada que su doctrina se vincule con ninguna práctica enteogénica. O tú piensas que ahora ya las cosas están cambiando. ¿Cómo lo digamos, ves? siempre ha tenido la iglesia una postura ambigua frente a eso, porque por un lado busca la purificación de sus prácticas, Ujú, ¿no? Un conocimiento mucho más, este, ¿cómo decirlo? Cerrado, ¿no? ujú, ¿No? Y por otro lado, tienen que lidiar con el fervor popular, con las prácticas populares, con la ujú, experiencia religiosa de las comunidades, ujú, donde además están dadas otras prácticas religiosas, ¿no? ujú. El caso de América es muy claro, Ujú. ¿no? Todo el Entonces, sincretismo. todo el sincretismo, ¿no? Entonces, por un lado, prohíbe cosas, pero por el otro lado hace como que no prohíbe nada, ¿no? Lo que pasa en la Sierra Mazateca, Ujú. no, no puedo recordar el nombre de este cura, está ahorita, ¿no? Que una de sus propuestas ha sido, digamos, una apertura a los hongos, ¿no? Y habla de la posibilidad de una iglesia católica mazateca, ¿no? Un poco como la teología de la Un poco, liberación. ajá, un poco en este tren de Sí, la teología de la teología de la liberación, ¿no? De ujú. un catolicismo indígena, sincrético. Ok. Pues bueno, hemos hablado de un montón de cosas. Quizá yo con la reflexión que me quedaría después de esto último, particularmente que mencionaste, es por más de que se hayan producido todos estos fenómenos de sincretismo, la verdad está ahí. O sea, realmente con un poco de investigación, esos sincretismos inmediatamente empezamos a notar cómo hay correlación entre el mitraísmo, entre el cristianismo, entre lo árabe, y cómo al final todos están hablando de una serie de experiencias que fueron compartidas y que por lo tanto le da la razón a muchos antropólogos que sugieren que los orígenes de las religiones Está, tienen su fundamento en este tipo de experiencias, ¿no? claro, claro. ¿Algo que quieras ir agregando para cerrar el programa, Héctor? Yo también me quedaría con esa conclusión, que además es inevitable, Ujú, ¿no? Al mismo tiempo de que es inevitable que haya estos momentos de purificación, de ascetismo radical al interior de las religiones, el hecho es de que son sincréticas. No habrá, es probable que no haya ni una sola religión auténtica, auténtica, totalmente, ¿no? Todas son totalmente. sincréticas y por eso exportan distintos elementos simbólicos, sustancias en concreto, Ujú, ¿no? ¿No? Para la reflexión y para la producción de estos estados espirituales, ¿no? De comunión, ¿no? Religiosos, ¿no? Propiamente. totalmente. E incluso esto abre el pie a que se creen nuevas religiones. O sea, Ujú. las religiones no tienen por qué estar limitadas por una cierta historicidad, sino que una vez entendiendo que cuál es, digamos, esta lógica o este principio por el cual se mueven, esto justifica o nos da una explicación de todos estos nuevos movimientos religiosos, como por ejemplo el Santo Daime en Brasil, ¿no? Ujú. O la iglesia nativoamericana, Esta, la de la Sierra Mazateca, de la la Sierra Native American. Mazateca, sí, Ujú. sí. Bueno, está todo este fenómeno que se ha producido en festivales como el Festival Boom en Portugal con respecto a la changa, Ujú. esta mezcla que contiene DMT y otras plantas, que incluso quisieron formar una religión Ujú. dentro de ese festival, protegidos por el derecho a la expresión religiosa, etcétera. Pero bueno, ha sido todo un viaje, lo más que hemos podido recorrer en una hora. Pero bueno, el tema da para mucho más y esperamos que al menos ahora tengan una perspectiva un poco más amplia con respecto a las profundas implicaciones que tienen los estados alterados de conciencia, los estados no ordinarios, dentro de fiestas que nosotros ni siquiera se nos ocurre preguntarnos de dónde provienen, como en el caso de la Navidad, ¿no? Que sencillamente creemos que es una liturgia. O sea, hay gente que de verdad piensa que Jesús nació el 25 de diciembre, ¿no? Claro, Entonces, no entendemos que todo esto se basa en un simbolismo que toma elementos de otras culturas y donde el factor místico, enteogénico, está ahí estoy presente. presente, claro. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy.